¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? A continuación se les va a presentar en qué consiste el método de la secante. Bien, el método de la secante dice que es una simplificación del método de Newton-Raphson. En lugar de tomar la derivada de la función cuya raíz se quiere encontrar, se aproxima por una recta secante a la curva, cuya pendiente es aproximadamente igual a la derivada en el punto inicial. Una de las principales diferencias del método de la secante con respecto al método de Newton-Raphson es conocer dos puntos de la función para poder generar dicha recta. A continuación se presentará la expresión del método de la secante. Sea x sub 0 y x sub 1 pertenecientes a una función f de x, tenemos que f' de x es aproximadamente igual a delta y sobre delta x. Esto es igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0, todo sobre x sub 1 menos x sub 0. Como ya sabemos, la raíz de una ecuación es aquel valor de la variable independiente que hace que el resultado de la ecuación sea cero, o por lo menos se acerque a cero, con un cierto grado de aproximación deseado. Esto se puede representar por medio de la siguiente expresión. Donde f de x es aproximadamente 0. El método de la secante proviene del método de Newton-Raphson. Para esto hay que recordar la fórmula de la recurrencia de dicho método, que es el siguiente: x sub i más 1 va a ser igual a x sub i menos la función f de x sobre la derivada de la función f de x. Para poder utilizar esta fórmula se necesita de un valor inicial, x sub 0, x0. Con este valor inicial vamos a comenzar la iteración. La principal desventaja es que en el método de Newton-Raphson es necesario derivar la función. El problema es que hay funciones que son demasiado complejas y es muy difícil sacar la derivada. Lo que hace el método de la secante es aproximar esa derivada por medio de la pendiente. Para este método vamos a necesitar de dos valores iniciales, que son x sub 0 y x1. Estos serían los valores iniciales. Y a partir de estos dos valores iniciales vamos a obtener a x3, x4 y así sucesivamente. Para poder reducir la ecuación de la secante pasamos a lo siguiente. Proponemos dos puntos en el eje de las x. El primero será x sub 0, que será el valor inicial. El segundo punto será x sub 1, que será el segundo valor. Si evaluamos a x0 en la función, tenemos que será f de x sub 0. Igual si evaluamos a x1 en la función, tenemos a f de x sub 1. Ahora trazamos una recta que pase por los dos puntos. Ahora, como x sub i menos 1 es igual a x1, entonces podemos decir
Como x sub 0 es igual a x sub i, entonces podemos decir que anteriormente el método de lo secante es una aproximación a la derivada de la función. Sería lo siguiente. Utilizando la aproximación de la derivada y utilizando la pendiente, tenemos que ahora sustituimos la aproximación de las derivadas en la fórmula del método de Newton-Raphson. Para eso tenemos lo siguiente. A continuación, mediante operaciones algebraicas, tenemos lo siguiente. Y esta es la ecuación para el método de la secante. A continuación procedemos a programar el método. Para poder implementar el método de la secante, se realizó un programa en Python XY. Lo primero que se hizo fue crear un nuevo documento con el nombre de metsec.py. En nuestro caso, metsec.run. Se encargará de pedir los datos de entrada, de hacer los cálculos y de regresar los valores de salida. Este programa utilizará los siguientes argumentos de entrada: x0, que será el valor inferior o el valor extremo izquierdo; x1, que será el valor superior o valor extremo derecho. Debemos de meter el error estándar, el número de iteraciones máximas, iter mx, y la función, la expresión de la cual queremos calcular la raíz. Lo que nos devolverá el programa metsec.run será la raíz aproximada, el error aproximado y las iteraciones realizadas. El primer paso fue definir una función, en nuestro caso se llama metsec, y se piden los datos de entrada, que son el límite inferior y el límite superior, el error estándar, las iteraciones máximas y la función. Posteriormente se declara el error aproximado, que es de 100, ya que no se ha realizado ninguna iteración aún. También declaramos a las iteraciones y la raíz aproximada, que como no hemos hecho ninguna aproximación vale 0. Luego entramos a la siguiente condición, que nos dice que si la función evaluada en x0 por la función evaluada en x1 es menor a 0 y x0 es menor a x1, se entrará al siguiente ciclo, el cual nos dice
que mientras el error aproximado sea mayor o igual al error estándar y las iteraciones sean menores a las iteraciones máximas, se realizará lo siguiente. Las iteraciones aumentarán en 1 para la primera iteración. x0 se igualará con el valor de x1. x1 se igualará con el valor de la raíz aproximada de xr. Posteriormente entraremos a la siguiente condición, la cual nos dice que si la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0 es diferente de 0, se realizará el cálculo de la raíz aproximada. Como podemos apreciar, esta es la fórmula que obtuvimos en la deducción. x1 menos la función evaluada en x1 por x1 menos x0, todo esto dividido entre la función evaluada en x1 menos la función evaluada en x0, nos dará la primera aproximación a la raíz. Posteriormente entramos a la siguiente condición, que nos dice que si la raíz aproximada es diferente de 0, se procederá a calcular el error aproximado, el cual se calculará de la siguiente manera. El error aproximado será igual al valor absoluto de la función evaluada en xr, o sea, en la raíz aproximada. En caso de que no se cumpliera esta condición, el error aproximado sería de 0 y entonces el ciclo se cerraría. Esto no será muy probable, ya que no siempre serán exactas las raíces. Después de haber realizado las iteraciones correspondientes, cuando esta condición ya no se cumpla o esta otra no se cumpla, se retornarán los siguientes valores: xr, que es la raíz aproximada, el error aproximado y las iteraciones realizadas. Si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, es que la función se metió de manera incorrecta o la función no tiene raíces. Finalmente nos devolverá la tupla, la cual solo contendrá el mensaje, que nos dice que no es posible implementar el método por inconsistencia del intervalo o por no haber raíces. Aquí presentamos el programa que se ejecutará para implementar el método de la secante. Aquí el usuario va a dar los valores de entrada, cifras decimales verdaderas de aproximación y la función a evaluar. Aquí, para empezar, damos una pequeña descripción de cómo se va a ejecutar y algunos argumentos de entrada. x0 va a ser el valor de extremo izquierdo del intervalo, x1 va a ser del extremo derecho, t va a ser las cifras decimales verdaderas de aproximación, y max las iteraciones máximas, y f va a ser la función que se va a evaluar. Los argumentos de salida que nos va a devolver el método va a ser xr, que sería nuestra raíz aproximada, error aproximado, error estándar y las iteraciones que usamos en la aproximación. Para empezar, se deben incluir las librerías necesarias, que es la mat, que eso nos va a permitir usar los que son exponenciales, funciones trigonométricas, etc. Pylab para graficar, la librería NumPy que sirve para crear vectores, y nuestro módulo que creamos, que en este caso le llamamos MedSec. Este va a ser para poder mandarlo a traer y hacer las operaciones correspondientes. Después lo que hicimos fue crear una función para evaluar la expresión. Definimos una función para graficar. En este caso la variable que vamos a utilizar es opción, y dice que si la opción es igual a 1, x va a ser igual a x1 menos 5, x0 más 5, y s sobre 10. Aquí quiere decir que nuestra gráfica va a empezar desde x1 menos 5 unidades en el eje de las x, y va a terminar en x0 más 5 unidades igual en el mismo eje, y de separación va a ser el error estándar entre 10. El eje de la y va a ser igual a la función evaluada en x. Después lo que vamos a hacer, se va a dibujar un punto donde va a ser la raíz aproximada. Se le va a poner un pequeño texto que dice raíz, y en caso que la opción no sea 1, entonces solo se va a graficar del mismo intervalo en el eje de las x, y se saldrá del módulo. En el programa principal se piden lo que son las variables, las que se van a utilizar. Para empezar, le pusimos un pequeño mensaje que diga programa que implementa el método de la secante.
Para empezar, el usuario va a tener que ingresar la función. En nuestro programa se va a guardar en la variable que se llama función. X sub 0 va a ser igual a el valor inicial, o sea el límite inferior. X1 va a ser el segundo valor, que sería el límite superior. T van a ser las cifras decimales verdaderas. Y max va a ser igual a las iteraciones máximas que se dé. Después proseguimos a calcular lo que es el error estándar con una fórmula ya dada anteriormente. Es 0.5 por 10 elevado a las 2 menos t. Una vez realizado el cálculo del error estándar, se procede a lo que es el llamado a la función de metsec. Esto va a servir para poder obtener XRA, que está en nuestro cálculo de la raíz. EA es el error aproximado, N va a ser igual a las iteraciones, y ya se invoca el módulo y va a tener los argumentos X0, X1, ES y max, F pedidos anteriormente. Una vez llamado el módulo, va a regresar unos valores que sería XRA, EA y N. Después, si XRA es un número flotante, entero o complejo, entonces va a imprimir lo que es la raíz, que sería XRA, el error aproximado, error estándar y las iteraciones usadas. Después de tener los resultados, se va a llamar al módulo con gráfica 1. Anteriormente mencionamos que si es igual a 1, entonces va a graficar la función y va a mostrar un mensaje donde se encuentra la raíz. Y si es en caso que no, entonces solo va a graficar la función. Una vez terminado el programa, vamos a correrlo para ver si funciona. En este caso, la función que vamos a ingresar va a ser de exponencial de menos x, el límite inferior va a ser 0, el superior va a ser 1, queremos 4 cifras decimales verdaderas y iteraciones máximas vamos a poner que 50. Y bien, si nos damos cuenta ya nos arrojó unos resultados, que la raíz es de 0.5671, el error aproximado de 6.45 por 10 a la menos 5, el error estándar es de 0.005, es el que ingresamos, y se usan 3 iteraciones. Y aquí nos arroja la gráfica mostrándonos lo que es la raíz. Y ya este problema lo podemos ver también aquí resuelto. Y nos damos cuenta que son igual en 3 iteraciones, con el error estándar de 0.0048, que es muy cercano al que obtuvimos en el programa. Con esto comprobamos que el método que implementamos sí funciona.